pones el café, nosotros la ciencia. Abrimos la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre el universo y el mundo que nos rodea, porque el café sabe mejor con ciencia. Aquí comienza un nuevo capítulo del Café Científico UFRO. Un nuevo miércoles, así que tenemos un nuevo capítulo de nuestro Café Científico UFRO. Soy Antonieta Silva, académica del Departamento de Ciencias Físicas y quien les acompaña el día de hoy en este nuevo programa, 10º programa ya de nuestra temporada 2022. Y hoy día no estoy sola, hoy día me acompaña Daniela Gómez, académica del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera. Bienvenida, Daniela. Hola Antonieta, muchas gracias por este saludo y esta bienvenida, pero la verdad es que hoy tenemos que darle la bienvenida al tema que vamos a hablar a continuación. ¿Qué te parece, Antonieta, la discusión que vamos a hacer en breve en relación a la inclusión? Sí, tema que está, yo creo que en boga no hace tanto tiempo. Hemos hablado mucho de inclusión en algunos capítulos anteriores, pero existen inclusiones de diversos tipos. La mayoría de la gente lo asocia a discapacidades físicas, pero es mucho más que eso, ¿o no? Sí, de hecho, si pensamos en diversidad, la verdad es que nuestra población o la sociedad se compone de tantos grupos. Recientemente, o tal vez más conectado con la Teletón, por ejemplo, identificamos muy claramente el grupo de personas que tiene algún nivel de discapacidad y por lo tanto es fácil asociar esta palabra de inclusión con discapacidad física, principalmente incluso a veces. Pero la verdad es que hay distintos grupos que requieren la mirada desde una perspectiva de inclusión y de aceptación a la diversidad. El mismo tema que yo investigo, por ejemplo, que tiene que ver con personas que tienen el cuerpo grande y cómo la sociedad muchas veces les rechaza, pero nos vamos a focalizar en inclusión, parece que en términos un poco más generales y sobre todo desde qué es lo que se está haciendo acá en la universidad, ¿cierto? Sí, porque nuestra invitada viene de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. Nos va a acompañar Fabiola Rodríguez. Ella es educadora diferencial y está trabajando actualmente en temas de inclusión y diversidad en las aulas con profesores y en algunos otros temas más generales también. Sí, la verdad es que hoy tenemos un capítulo bien interesante. Vamos a poder observar desde cerca, ¿cierto?, cuáles son los desafíos y cuáles son las iniciativas que al interior de nuestra universidad se están haciendo, muchas de ellas lideradas por la invitada que vamos a tener el privilegio de conversar a continuación, y también los desafíos que para la sociedad en general existen en términos de inclusión y diversidad. Pero antes les queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos aquí en las pantallas de UFRO Medios. Estamos transmitiendo a través del canal, ¿cierto? El canal 38.1 en Temuco y Padre Las Casas, el canal 48 de Telefónica del Sur, la señal online de ufromedios.cl y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que son Instagram y Facebook, cafecientifico.ufro. Recuerden que si tienen dudas, consultas, si les gustaría que invitáramos a algún académico en especial o algún tema en especial, también nos pueden mandar un DM, así que los dejamos invitados ahí a seguirnos en nuestras redes sociales. Y para comenzar, como todas las semanas, tenemos un pequeño video introductorio al tema, así que los invitamos a acompañarnos a ver este video y luego viene nuestra conversación con Fabiola Rodríguez, así que espérenos un momentito. La inclusión se refiere a la tendencia o la política de integrar a todas las personas a la sociedad para que puedan tener todo tipo de participación, contribuir en todos los ámbitos y beneficiarse de las diferentes oportunidades posibles. Desde hace un tiempo se viene hablando de inclusión y usualmente en referencia a ello pensamos en la inclusión específica de personas que viven con algún nivel de discapacidad. Sin embargo, lo importante de este concepto es relevar que cada una de las personas, con independencia de sus características, debe sentirse parte de la sociedad, ya que la inclusión nos llama al respeto y valoración de esta diversidad. En esta línea nos podemos preguntar, ¿estamos preparados para aceptar a otros que son diferentes? ¿La ciudad está adecuada para la movilidad de personas que tienen una movilidad reducida?
¿La educación está dispuesta para las particularidades que puede tener cada estudiante? ¿Las tecnologías están diseñadas para que todos puedan acceder a ellas? ¿Las costumbres y prácticas culturales son respetadas por todas las personas? Lamentablemente, en este contexto actual, diversos grupos han manifestado sentirse excluidos e incluso discriminados. Es por ello que una política amplia de inclusión de la diversidad debería ser transversal en nuestra sociedad para eliminar las graves consecuencias que tiene la discriminación en la salud y bienestar de las personas. Para abordar este tema y los principales desafíos que surgen, nos acompañará nuestra siguiente invitada en el Café Científico del día de hoy. Bueno, les cuento que hoy en este capítulo del Café Científico nos acompaña Fabiola Rodríguez Niklicek. Espero haberlo pronunciado bien. Educadora diferencial, magíster en psicología, diplomada en estrategias para la gestión de la diversidad. Actualmente Fabiola es colaboradora en la línea de inclusión y diversidad de la Escuela de Pedagogía y además es encargada de la coordinación de inclusión en la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Bienvenida, Fabiola, a nuestro programa. Muchas gracias, Daniela y Antonieta, por la invitación. La verdad es que para mí fue una grata sorpresa de poder tener este espacio de conversación con ustedes y dar a conocer lo que se está haciendo en materia de inclusión desde la Escuela de Pedagogía y de la Facultad. Bienvenida, Fabiola, agradecerte nuevamente también por la disponibilidad y por acompañarnos aquí en el café y además hablar de este tema que lamentablemente hace pocos años tiene la visibilidad que debiese de haber tenido. Entonces queremos que nos comentes un poco porque tú trabajas con inclusión y diversidad. Si nos puedes comentar acerca ¿qué te refieres cuando hablas de inclusión y cuáles son los grupos diversos también con los que trabajas? Sí, bueno, efectivamente es un tema que se escucha constantemente en distintas instancias, discursos, espacios, no solamente acá en la universidad, sino que a nivel social, en distintos grupos o qué sé yo. Pero la verdad es que la inclusión es algo que viene desde hace mucho tiempo ya tratándose de establecer como un enfoque dentro de los distintos espacios sociales en los cuales nos desenvolvemos las personas. Y básicamente lo que al menos nosotros trabajamos en inclusión, ¿cierto? Y cómo entendemos la inclusión desde la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades es poder generar la equidad, la igualdad de oportunidades para todas las personas independientemente a sus características, a su origen, su cultura y un sinfín de otras condiciones o características que puedan tener. Generalmente el concepto de inclusión se atribuye a discapacidad y eso tiene todo un origen que es porque empieza ahí un movimiento, ¿cierto?, desde la integración, que es lo previo a la inclusión, y que emerge desde grupos de personas con discapacidad. Pero en el tiempo esto ha ido evolucionando y ya la integración no es suficiente, sino que también necesitamos ampliarnos un poquitito en la mirada que le damos a las relaciones sociales en los distintos contextos. Y básicamente se considera dentro de la inclusión un enfoque mucho más amplio que apunta mucho más allá de la discapacidad, sino que también de las diversidades, como bien dijiste, Antonieta, que hay otros temas. Ahí está el tema de género, de diversidad sexual, de culturas, niveles socioeconómicos y un sinfín de otras cosas que nos hacen tan diversos como personas. Entonces, la invitación es esa, es como entender este concepto de inclusión bajo una mirada de que cada persona posee muchas diversidades. Entonces a eso le llamamos la interseccionalidad y que no podemos entendernos como personas con distintas islas o distintos temas de abordar, sino que todo esto converge en una sola línea que, por ejemplo, no sé, nosotras somos mujeres, nos reconocemos quizás como mujeres, quizás no, pero también tenemos toda una historia, toda una trayectoria, unos espacios en los cuales nos desempeñamos que nos hacen distintas.
y que tenemos que atendernos y escucharnos desde esas distintas miradas, desde nuestra cultura, nuestra situación familiar, nuestra experiencia en distintos espacios. Y esa es la interseccionalidad y este enfoque más bien, por ponerlo un poco más técnico, ¿cierto? Un enfoque más sistémico de la persona, en donde convergen todas estas miradas distintas y diversidades que nos permiten hablar de una inclusión mucho más amplia. Fabiola, y bueno, además de lo amplio que tú mencionas, que es este concepto de inclusión, la verdad es que a nosotras nos despierta también curiosidad de saber, bueno, con qué grupos tú a lo mejor hasta la fecha has podido trabajar, hacia qué grupos te has orientado particularmente, o tal vez qué grupos crees tú que deberían recibir mayor atención respecto a la inclusión, con cuáles te gustaría trabajar a ti. No sé, se me ocurren esas preguntas a lo mejor que sería interesante que nos puedas comentar ahora. Sí, bueno, desde mi trabajo en particular, yo he estado enfocada más bien al trabajo de la inclusión educativa desde la perspectiva de la formación inicial docente. Desde este espacio, nosotros desde la línea de inclusión en la escuela abordamos no nos centramos en ninguna diversidad en específico, sino que trabajamos desde las diversidades que podemos encontrar en un contexto educativo, y desde esa base formamos a los futuros profesores. Ahora, si respondiendo a qué grupos o qué diversidades debiesen tener mayor atención, la verdad es que es súper complejo de responder. Yo creo que cada diversidad tiene sus propias necesidades y su importancia. Pero hoy en día resuena mucho más, ¿cierto?, la temática de interculturalidad, por ejemplo, de género, y creo que podríamos estar un poco al debe con la diversidad sexual, el grupo de personas que se identifica, se reconoce dentro del LGBTIQ+, porque no hay muchos espacios, pensándolo dentro de la universidad o fuera de la universidad también socialmente, en donde se hable de la temática o se trabaje o se aborde formalmente, exclusivamente, como estos grupos. Y bueno, dentro de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me interesa, la verdad es que yo estoy definiéndome más bien por la línea de la gestión de la diversidad, que abarca ninguna diversidad en específico, sino que como en organizaciones, en agrupaciones, en espacios de personas podemos desarrollar talentos, fomentar capacidades, habilidades, ¿cierto?, para obtener mejores resultados de lo que se busque. Por ejemplo, acá en la universidad podríamos verlo desde el punto de vista formativo, educativo, o incluso en los recursos humanos, con los equipos de trabajo, ¿cierto? Y ante eso, mi línea al menos es esta mirada de la interseccionalidad para atender la diversidad y lograr la inclusión plena. Qué importante lo que nos estás contando, porque eso quiere decir que antes también, además de no tener tanta visibilización, tampoco se contaba con ellos. O sea, no era cómo poder integrarlos en algunas unidades, ¿cierto? Hay gente todavía medio reticente con, ya sea por una diversidad o sexual o cultural o lo que sea, todavía hay gente que es medio reticente a ello. Y para lograr esto, ¿qué personas, qué profesionales se necesitan, qué esfuerzos se necesitan hacer para conseguir esta inclusión? Por ejemplo, en todos estos temas que nos estás comentando tú, en que estén en ciertos cargos, ¿cierto?, o en ciertas unidades en nuestra misma universidad. ¿Qué profesionales necesitamos? Hemos conversado en varios capítulos con varios investigadores, académicos de la universidad, que siempre vemos que todo es multidisciplinario. Entonces me imagino también que vienen no solamente ciertos profesores, pedagogos, sino que tienen que haber equipos multidisciplinarios para esto. Si nos puedes comentar ahí. Sí, idealmente sí, por las distintas miradas desde el punto de vista profesional, ¿ya? O sea, para abordar estas temáticas que son políticas porque no políticas partidistas, pero políticas desde que nos afectan a una gran cantidad de personas. Entonces, para poder tomar buenas decisiones, para poder llegar a un punto de análisis con estas distintas miradas,
debemos tener equipos multidisciplinarios, debate de ideas, investigaciones que estén abordando distintas temáticas y que también se crucen entre sí. Pensar en investigaciones conjuntas entre las distintas facultades, entre distintos equipos o líneas de trabajo, creo que es fundamental. Pero yo no apostaría a algún profesional en específico, sino que apuntaría a una conciencia de que efectivamente el tema de la inclusión no tiene que estar sujeto a la voluntariedad de las personas ni de los profesionales que estén trabajando en algún cargo o en algún equipo, liderando algún equipo o no liderándolo, sino que esto tiene una base, y la base es el enfoque de derecho. O sea, el tema de los derechos humanos para cada una de las personas tiene que ser algo fundamental en el quehacer y en el ejercicio profesional. O sea, yo lo veo desde la pedagogía, ciencias sociales, que es mi nicho. No podría pensar un trabajo sin considerar el enfoque de derecho, porque no es un tema de voluntad, sino que aquí es algo que se debe hacer, cumplir y velar por el cumplimiento, porque todas las personas tengan derechos, oportunidades, quizás espacios para desarrollarse y demostrar sus talentos también, es fundamental para todo grupo humano. Yo creo que esa es la base, más que algún profesional en específico. Yo apuntaría a la concientización de que no pasa porque yo quiera o no quiera hacerlo, sino que es algo que yo debo hacer desde mi responsabilidad social como profesional y desde un punto de vista ético también, en el rol que yo esté cumpliendo en la universidad o fuera de la universidad, en el contexto que sea. Ok, y si tú tuvieras que darnos una opinión, bueno, por lo involucrada que estás en estos temas, ¿cierto, Fabiola? Si tuvieras que darnos una opinión quizá un poco más objetiva respecto de cómo está Chile en temas de inclusión. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo evalúas por una parte? Y por otra quizá, ¿cuáles crees tú que podrían ser los principales desafíos en esta materia? Bueno, yo dentro de lo que he podido ir aprendiendo dentro de mi trabajo, porque uno también siempre se aprende, ¿cierto? Y de la experiencia que he ido conociendo en distintas instancias que he tenido con profesionales, académicos, académicas de otras ciudades, de otros espacios, como otros países incluso, yo considero que Chile en general ha ido avanzando, ha ido evolucionando con respecto a la visibilización de las problemáticas, de las realidades de distintos grupos que históricamente han sido discriminados, por ejemplo, mujeres, pueblos originarios, no sé, el tema de la edad también, que muchas veces lo invisibilizamos, ¿cierto? Los grupos etarios, o porque son mayores o porque son menores, los niños, niñas, jóvenes, se han visibilizado. Ahora, tenemos muchas normativas, muchas leyes, muchos decretos, no solo en el ámbito educativo, que es donde yo me desempeño, sino que también en otros espacios. Ley de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad, tenemos la ley de antidiscriminación, tenemos la ley de equidad de género, un sinfín de normativas y documentos que se han discutido, se han aprobado, etc. Pero yo creo que el gran desafío para que esas cosas que están escritas, esos artículos, ¿cierto?, en nuestras normativas se hagan visibles, creo que está en poder generar conciencia en las personas de que efectivamente desarrollar la tolerancia, la aceptación por el otro, la validación del otro, más allá de los adornos que pueda tener la persona en el sentido de, no sé, de títulos, de oportunidades que ha ido teniendo en su vida en general, ver a la persona como tal, como persona y como igual, finalmente. Suena un poco utópico, sí, yo creo que este tema va a dejar de hablarse mucho de inclusión cuando ya sea algo natural. Tenemos que poner las etiquetas, tenemos que seguir poniendo los programas de inclusión, programas de integración,
o educación inclusiva o espacios inclusivos, porque todavía estamos en una etapa inicial. Si bien se ha avanzado, el cambio social cuesta, porque tenemos múltiples generaciones, múltiples experiencias personales también que nos llevan a responder ante las demás personas o las demás situaciones de una u otra manera, y querámoslo o no, eso nos marca en todos los ámbitos que nos podamos desarrollar. Por muy formales que queramos ser, nuestra propia experiencia también nos hace responder y reaccionar. Entonces, yo creo que tenemos que seguir poniéndole etiquetas y generar mayor concientización, es remover esta conciencia. O como decía Ainscough, ¿cierto? Uno de los referentes en este tema, que es trabajar no solamente en las prácticas, no solamente en las acciones que podamos tener, sino que además en las políticas, que ya tenemos varias, pero lo más profundo en la intervención social tiene que ser en remover culturas, y en eso tenemos que aportar todos y todas. Y como comentabas ahí dentro de tu respuesta, decías que también una parte importante son las vivencias de cada uno, de cómo lo vamos a tomar, y ahí es muy importante también el rol de los profesores, porque son las personas con las que estamos mucho tiempo cuando estamos estudiando en la básica, en la media, son las personas que tenemos más cercanas. Entonces, ¿qué esfuerzo necesitaríamos realizar con los profesores como para que vayan cambiando también algunas de estas cosas desde la niñez? Sí, yo creo que hay dos focos importantes. Uno es en donde se está trabajando, por lo menos acá en la Universidad de la Frontera, que en realidad todas las universidades públicas debieran estar haciéndolo, porque está también normado por ley. ¿Ya? La ley de carrera docente estipula que es fundamental en la formación inicial trabajar temáticas de inclusión y de diversidad. ¿Ya? O sea, eso ya está, la política está lista. Ahora, desde la formación inicial docente creo que podríamos tener ajustes curriculares, que esto no sea solamente tarea de los profesores de pedagogía en educación diferencial, que es mi carrera, ¿cierto? Yo estudié eso, sino que también estas temáticas se comprenda y se vea la necesidad de que esté latente y palpable, ¿cierto? Concretamente en los planes de estudio de todas las carreras de pedagogía. Una de las grandes una de las grandes quejas o respuestas que tiene el profesorado en los establecimientos educacionales es que no están preparados ni preparadas para poder afrontar estas temáticas de inclusión o de atender las diversidades. Así que por ahí podríamos ir cubriendo, ¿cierto? Pero ya desde el plan de estudio, no solamente acciones como de transversalización o de vinculación con el medio, de más paralelas, sino que dentro de los planes de estudio. Y para los profesores y profesoras en ejercicio, yo creo que debiesen haber instancias en las cuales se potencie de mejor manera el trabajo colaborativo con los profesionales, estos mismos equipos multidisciplinarios que mencionábamos hace un momento, que están en los establecimientos educacionales públicos, en algunos particulares subvencionados también, y en los particulares escaso, pero algo hay. Y ahí potenciar esas oportunidades que tienen, validar al profesional que no es del área de la educación en los contextos escolares, creo que es fundamental. Es fundamental porque si no nos sentimos preparados. Yo trabajé en colegio y sé lo que es estar ahí, y sé lo que es sentirse no preparado siendo profesora de educación diferencial, porque siempre hay desafíos más allá de lo que uno puede haber estudiado en la teoría. Pero yo creo que es clave eso, buscar aliados en los equipos de trabajo, mirar a los profesionales del área de la salud que están en los establecimientos educacionales como un par, y potenciar las prácticas pedagógicas con esta innovación quizás que puedan darle otros profesionales. De pronto se piensa que hay que hacer grandes inversiones económicas, digamos, en los sistemas educativos cuando el capital humano está, y basta con intencionar los espacios de trabajo o de establecer vínculos distintos entre profesores, profesoras y otros profesionales para poder responder a las necesidades reales de cada institución. Yo creo que por ahí podría ser unas dos miradas desde ambos sitios.
Gracias, Fabiola, qué importante llamado que haces al mundo de la educación. La verdad es que muy interesante este tema. Vamos a seguir conversando contigo, pero a continuación vamos a hacer una breve pausa para que las personas puedan reincorporarse en un ratito más y seguir atentamente escuchando esta conversación que estamos teniendo hoy desde el mundo de la educación, principalmente sobre inclusión y diversidad. Así que volvemos en un ratito. Porque nos movilizan las personas y su calidad de vida, asumimos un compromiso hace 26 años en la región de la Araucanía, recuperar la salud oral de la comunidad. Lo hacemos con el conocimiento experto de nuestros docentes y la formación y entusiasmo de nuestros estudiantes de pregrado y especialidades, en un ambiente seguro y moderno, con la calidad que tú mereces. Somos la Clínica Odontológica Docente Asistencial de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando el día de hoy. En este nuevo capítulo estamos hablando de inclusión y diversidad con Fabiola Rodríguez Niklichet. No sé si lo dije bien también. Con Daniela ahí nos cuentan un poco los apellidos extranjeros. Así que muchas gracias por seguir aquí junto a nosotras. Estamos transmitiendo a través de Ufromedios, el canal 38.1 en Temuco y Padre Las Casas, el canal 48 en Telefónica del Sur y la señal online de ufromedios.cl. Además recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook e Instagram, que son cafecientifico.ufro. Así que continuamos aquí con esta conversación. Daniela. Sí, continuemos, por favor, Fabiola, y a continuación quisiera que nos cuentes un poco sobre qué iniciativas, por ejemplo, se están llevando a cabo desde la Escuela de Pedagogía o desde la facultad, en particular en temas de inclusión y diversidad. ¿Qué es lo que tú has podido estar trabajando y observando en este entorno particularmente? Bueno, voy a comenzar por la Escuela de Pedagogía, que es donde más tiempo llevamos formalmente como línea de inclusión y diversidad. Bueno, desde lo que ya les anticipé un poquitito, ¿cierto? Tenemos una ley que nos norma a nosotros como universidad pública de poder responder en la formación inicial con temáticas de inclusión y diversidad. Desde el año 2018 que se instala la línea de inclusión y diversidad en la FID, que le llamamos nosotros. Y bueno, justo ocurrió el rediseño curricular de las carreras de pedagogía de nuestra universidad, por lo tanto se instaló como una asignatura de primer semestre, segundo año, la asignatura de inclusión y diversidad, que el objetivo básicamente de esta asignatura es lograr un piso de concientización con nuestros estudiantes para poder abordar ciertas temáticas posteriormente como línea, no como asignatura, porque la asignatura igual es una asignatura más pequeña en cantidad de horas, digamos, y es solo un semestre. Posterior a eso nosotros trabajamos desde la línea actividades que igual contribuyen al enriquecimiento curricular, pero que son más bien voluntarias para quienes quieran asistir. Por ejemplo, hemos hecho ciclos de conversatorio, hacemos talleres también focalizados para la línea de prácticas pedagógicas y profesionales de nuestras carreras de pedagogía. Hemos hecho clases magistrales con referentes en temáticas de inclusión educativa o de educación inclusiva. También hemos hecho simposios, tuvimos ahora una pequeña aproximación a un seminario que tuvimos que postergar por el estallido social, que es específico en la disciplina de pedagogía en matemáticas, y ese es como nuestro foco dentro de lo que hemos ido haciendo. Ahora, como desafío desde la Escuela de Pedagogía también vemos la necesidad de transversalizar la temática de inclusión
a las otras asignaturas. Entonces, ese es un tremendo desafío que tenemos para trabajarlo ya, planificarlo, ver cómo comenzarlo ahora para el próximo año ya empezar una implementación. Y al parecer lo vamos a hacer desde la línea de práctica, que es desde lo más cercano que tenemos, ¿cierto? Y nuestra proyección también es trabajar con otras asignaturas que dependan de los departamentos de nuestra facultad y hacer un trabajo también ahí con académicos y académicas que trabajan en esta línea de investigación. Y desde lo que es la facultad, producto de todo el diagnóstico que se hizo para el trabajo proyectivo, ¿cierto?, de la facultad al 2030, nosotros, bueno, se crearon tres coordinaciones nuevas que apuntan a trabajar interculturalidad, equidad de género e inclusión. ¿Ya? Son tres temas distintos. Ahora, ustedes, no sé, pueden estar pensando que yo estoy hablando de mirar todo dentro de lo que es inclusión, pero políticamente también nuestra universidad lo ve así, lo comprende así, porque son grupos que ya llevan un espacio de trabajo, de visibilización importante en el transcurso de muchos años, ¿cierto? Tenemos una dirección de equidad de género, las temáticas de interculturalidad siempre han sido muy presentes en nuestra universidad también, por nuestro territorio, ¿cierto? Pero bueno, inclusión por sí misma como coordinación lo que busca es lograr que nuestra facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, incluyendo las pedagogías, tenga una mirada de lo que es la inclusión desde dentro de la facultad en una primera instancia. Estamos haciendo aplicamos una encuesta para poder caracterizar la diversidad que tenemos en nuestra facultad a nivel triestamental, por ejemplo. ¿Qué diversidad se visibiliza a nivel del estudiantado, a nivel de académicos y académicas, a nivel de funcionarios, profesionales? Porque para nosotros como coordinación es importante primero reconocernos para poder empezar a hacer acciones que en realidad sean pertinentes y que tengan un impacto en las personas que conformamos la facultad. Por lo tanto, ahí estamos en un proceso de análisis de los resultados para poder empezar a concretar acciones que abarcan temáticas como, por ejemplo, discapacidad, grupos etarios, porque nuestra universidad sabemos que hay personas mayores, ¿cierto?, que siguen trabajando, que se jubilan y vuelven. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con la gente joven? Migrantes, que es un tema que cada día nos enfrentamos a más personas migrantes dentro de nuestra universidad en los distintos estamentos. En fin, bueno, también tenemos la tarea de articular ciertas cosas que están ocurriendo en nuestra facultad, como líneas de investigación, ¿cierto? Que hay académicos que llevan años trabajando estos temas y que son reconocidos a nivel nacional y mundial también. Y, por ejemplo, apoyar algunas actividades. Trabajamos en articulación también las tres coordinaciones porque estamos muy vinculadas con esta mirada interseccional de las personas. Así que ahí estamos planificando algunas acciones con vinculación con el medio, cómo aportar también en nuestro territorio con esta responsabilidad que tenemos en el contexto de nuestra región, ¿cierto? Con lo diversa que es, etc. Eso es lo que hemos estado haciendo desde la facultad. Son muchas actividades. Quiero destacar dos de las que nombraste. Qué importante que tengan este curso las personas de pedagogía desde los primeros años. O sea, dijiste que segundo semestre, primer año. Qué importante es que no sea un tema que se trabaje al final, sino que lo vean desde el principio, así también pueden tener esta mirada un poco diferente quizás a algunas generaciones anteriores. Y lo otro es esta línea también que tienen ustedes de mirar lo que está ocurriendo en su facultad, porque pasa mucho que uno lee estudios de repente y todo, pero los grupos humanos son diversos y también van cambiando según dónde nos encontremos. Entonces un grupo que sea de acá de la universidad puede ser distinto a uno que hay en el hospital o en una junta de vecinos. Entonces qué bueno que igual sea acorde a las personas
que están trabajando y las personas que se ven día a día y que se visibilice eso también. Y con respecto a esto, porque también decíamos que la inclusión, la mayoría de las personas también la asocian a discapacidades, pero también existen algunas brechas, por ejemplo las digitales. Sabemos que tú presentaste un trabajo en un congreso que se titulaba Nivelando niveles de competencia TICS en el profesorado tras un año de enseñanza y learning. Es algo que vimos la pandemia, vimos que había una brecha digital muy, muy grande entre colegios hasta de nuestra misma ciudad. Entonces, si nos puedes contar un poquito acerca de ese trabajo, Fabiola. Sí, bueno, en pandemia varios nos pusimos creativos y creativas. Empezamos a trabajar, por ejemplo, no sé, yo trabajando siempre en la línea de inclusión, también trabajé en el equipo de virtualización de asignaturas de la facultad. Entonces, que fue un equipo que se armó en la contingencia, ¿cierto? Y que empezamos a trabajar también formando a académicos, docentes que también tenían esta brecha digital importante. Tuvimos que hacer mucho apoyo desde cómo pensar las mismas asignaturas en un contexto distinto, remoto, fue todo un desafío. Y desde esa lógica, de la experiencia también que tuve en ese espacio de trabajo, donde aprendí muchísimo, empecé a pensar, bueno, ¿qué pasa en los establecimientos educacionales? Y se abrió la posibilidad de postular a un proyecto de investigación, que lo voy a leer porque se me olvida siempre la sigla, que es fue un concurso del año pasado del Observatorio de Prácticas Pedagógicas e Investigación Aplicada, OPIA, que es de nuestra Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. Y me adjudiqué este proyecto, un proyecto pequeño, pero que fue una tremenda oportunidad porque nos permitió, digo nos, porque es una investigación pedagógica aplicada, es decir, mi par de investigadores, había una profesora que era del contexto educativo en el cual hicimos la investigación. Y nos permitió primero conocer, ¿cierto?, cuál fue esta realidad que vivió este grupo de profesores y profesoras respecto a cómo se enfrentaron a los procesos de virtualización de forma rápida y apresurada desde todas las perspectivas, para poder cumplir con un año escolar. Y pudimos también darnos cuenta de que, claro, uno asume que muchas veces por edad hay más afinidad a la tecnología, ¿cierto? Profesores más jóvenes, profesoras quizás mayores, que están más distantes, y eso también fue un mito que derribamos inmediatamente. O sea, habían grupos etarios de profesores que estaban muy ajenos al tema tecnológico y que finalmente sobrevivieron por justamente algo que he mencionado varias veces, que es el trabajo colaborativo entre ellos mismos. Y bueno, también desde la perspectiva de cómo aportar a la formación inicial docente, ahí también identificamos algunos aspectos necesarios de incorporar con esta nueva mirada a la educación, ¿cierto? Porque ya probamos que las clases remotas funcionan, ¿cierto? O sea, si abres la cámara y responde el del otro lado es otra cosa, pero armar una clase virtual es posible, ¿sí? Ya lo aprendimos en su mayoría, ¿cierto? O si no, tenemos quien nos pueda apoyar en eso. Por lo tanto, ¿qué aspectos son fundamentales también de incorporar, así como las temáticas de inclusión, ¿cierto? De incorporar en TICS para la labor docente, por ejemplo, que es una de las asignaturas FID junto con Inclusión y Diversidad, para poder preparar aún más al profesorado en función del uso de recursos tecnológicos, del diseño instruccional, que es algo fundamental, que es como la planificación de una clase, pero en lo virtual. Y desde esa perspectiva también, cómo consideramos esta diversidad de estudiantes en nuestras planificaciones virtuales. O sea, aquí no basta solo con este formato que estamos haciendo nosotros de conversar, de hablar y que alguien nos escuche, sino que también es necesario incorporar elementos que motiven, que mantengan la atención, que permitan facilitar la incorporación de nuevos aprendizajes. Entonces, en base a eso, la verdad es que esta experiencia en un congreso que fui en la Universidad de Curazao, la verdad es que fue súper enriquecedor mostrarlo, porque, bueno, ahí también uno se da cuenta que
cree que estamos muy atrasados en muchas cosas y que costó mucho, pero esto fue a nivel mundial un caos gigantesco. Entonces, los comentarios de las personas al mostrar este proyecto, que estaba en proceso cuando lo presenté, coincidían enormemente en las mismas experiencias, incluso en los mismos recursos tecnológicos que se usaron. Entonces, y pidiendo los nombres de otras cosas. O sea, yo creo que esta experiencia nos permitió ver que en el establecimiento educacional lograron muchos avances y que también van a contribuir a nuestra formación inicial con su propia experiencia. Sí, bueno, y sin duda que poder divulgar o comentar estos resultados de este proyecto, bueno, tan pertinente para el contexto que estamos viendo, es súper relevante. Quienes trabajamos en la academia sabemos, ¿cierto?, que la divulgación científica es una de las tareas que se nos pide porque es necesario compartir este tipo de experiencias. Me imagino que las personas que pudieron observar tu trabajo pudieron también tomar nota respecto de aquellos aspectos a destacar y aquellos aspectos que valdría la pena replicar, ¿no es cierto? Pero también consideramos que transferir este conocimiento hacia la comunidad en general también es un avance en pos de la inclusión, ¿no es cierto? Y en ese sentido me gustaría, Fabiola, preguntarte, o tal vez que tú pudieras dirigirte, ¿cierto?, a las personas que en casa nos están viendo en este momento, que conforman parte de nuestra sociedad y que tienen un rol también en relación a lo que significa la inclusión y a aceptar a las personas con independencia de sus características, ¿cierto? ¿Cómo crees tú o qué sugerencias les podríamos hacer a las personas que nos están escuchando y que quisieran aportar en beneficio de la inclusión y que tú creas que podrías compartir algún mensaje al respecto o ayudarles a reflexionar o a saber qué cosas pueden ir haciendo en beneficio de esta inclusión? Bueno, hay varias cosas. Yo sé que esto no solamente lo ven personas del mundo académico, sino que hay un público variado que está escuchando, y yo creo que voy a apuntar más a lo cotidiano. Yo creo que las líneas de investigación y esas cosas ya podemos buscar, ¿cierto?, en páginas, leemos, estudiamos, pero yo creo que en lo cotidiano yo creo que lo fundamental aquí es vivir en un espacio de respeto con las otras personas. Quienes tengan niños, niñas, hijos, hijas, personitas a cargo, sean abuelos, abuelas, cualquier referente, a la persona que uno sea referente, poder transmitirle esta mirada de respeto, de validación de la otra persona respecto a independientemente de cómo seamos, cómo nos veamos, somos personas. Tomar ejemplos cotidianos, por ejemplo, no sé, de no mirar de una forma lastimosa a personas que pertenecen a estos grupos quizás minoritarios o mayoritarios, ya no sé, que puede ser, por ejemplo, la discapacidad, ¿cierto? O por ejemplo también las personas migrantes. ¿Cómo resolvemos estas temáticas desde nuestras propias experiencias? O sea, me parece necesario hablar de los temas, hablarlo en la familia, hablarlo en los colegios, hablarlo en una sala de clase, hablarlo en la oficina, hablarlo con el vecino o la vecina, con quien podamos, ¿cierto? Porque nos vamos a ir dando cuenta de que la diversidad no son solo los otros, la diversidad también somos nosotros. Y si nos ponemos a pensar en si alguna vez nos hemos sentido discriminados, excluidos de algún contexto, de alguna situación en particular, víctimas de bullying también, como se le llama, ¿cierto?, en contextos escolares, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente somos parte de esas diversidades. O sea, en algún minuto hemos sido parte de esta situación social que excluye.
por lo tanto dejemos de mirarlo como externo. Nosotros también somos parte de eso. O sea, somos mujeres, somos hombres, tenemos una diversidad sexual, y no por eso vamos a quitarle los espacios de participación, de permanencia, de logros a las personas. No puedo evitar llevarlo a lo educativo porque es mi espacio, pero creo que ahí una tarea fundamental también son las familias, de cómo enfrentamos lo que llegan diciendo los niños en el colegio, cómo nos relacionamos con las demás personas como un ejemplo, que es súper difícil, es muy difícil estar hablando de inclusión, ¿cierto? Y que de repente uno se vea en unas circunstancias y tratar de ser consecuente con lo que uno está hablando. Pero es un ejercicio constante que hay que estar haciendo, de regularnos, de aceptarnos, de escucharnos, de mirarnos nuevamente. Estamos como viviendo súper acelerados en distintos espacios, o sea, ¿cuántas veces no sabemos quién es la persona que ve al lado o ofrecemos ayuda? O respetamos los espacios de los demás también. ¿Hasta dónde puedo opinar yo de de las decisiones de los demás? Creo que en esas instancias es necesario trabajar conscientemente como personas, no desde un rol profesional, digámoslo, sino que desde el rol que cada uno tenga en la sociedad. Ahí se puede contribuir realmente a la inclusión, en cómo yo respondo a los demás, cómo yo actúo, cómo me enfrento y cómo soy consecuente con lo que digo y con lo que hago. No es algo fácil, no es algo fácil porque hay que estar muy consciente de todo esto, pero creo que igual vamos lográndolo, o sea, vamos de a poco, la gente se está informando más, tenemos este mismo programa donde estamos hablando de esto, ¿cierto? Existen otras iniciativas, invitamos a las personas que les interese este tema, pueden buscar algunas informaciones aquí en la universidad, pueden acercarse de repente a conversar con algunos profesionales de la universidad, en especial si son profesores y quieren quizás encontrar la forma de agregar esto en sus cursos o de cómo tomarlo, porque me imagino que también es medio complicado de repente, es como yo quiero hacerlo, pero ¿cómo lo hago? ¿A quién la acudo? Aquí está la Universidad de la Frontera aquí para ayudarlos a todos. Se nos pasó volando el tiempo, Fabiola. Te queremos agradecer. Mensajes súper importantes aquí nos dejaste, algunas cosas para pensar, para tomar también y mirarnos a nosotros y ver cómo lo estamos tomando y qué podemos hacer para ser ejemplos también, como decías tú, si tenemos hijos, si somos abuelos, si somos papás, si somos mamás, si somos hermanos, también empezar a darnos cuenta de cómo podemos ayudar a las futuras generaciones también a que quizás sean un poquito mejor que lo que estamos logrando ahora. Así que muchas gracias, Fabiola, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes nuevamente por este espacio y de verdad yo creo que estos temas son súper relevantes de que los hablemos, los conversemos, los visibilicemos y bueno, yo estoy disponible también para lo que requieran y en la Escuela de Pedagogía nos podemos encontrar para conversar profundamente de otras cosas también, de inclusión. Bueno, muchas gracias, Fabiola. Me sumo a las palabras de Antonieta y quién sabe, en una futura ocasión nos encontramos nuevamente conversando de estos temas o de otros que guarden relación. Así es que muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Nos vemos, Fabiola, que estés bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. ¿Qué te pareció, Antonieta, este programa? Yo creo que es súper interesante hablar de inclusión, ¿ah? Y todo lo que se ha logrado en este poco tiempo, aun cuando falta. ¿Pero qué te pareció a ti este capítulo? Es que hay muchos temas pendientes, se está haciendo bastante desde la universidad también y que no olvidemos que a veces uno asocia inclusión a ciertos temas, pero está la brecha tecnológica, están las diversidades sexuales, culturales y todas las tenemos que siempre tener presentes ahí y vamos como sociedad de a poquito ahí avanzando en pro de ello.
Sí, por supuesto, y en ese sentido agradecerle en primer lugar a Fabiola Rodríguez por haber querido participar de este programa, ¿cierto? Y contarnos todos los avances que se están teniendo. Agradecer también al núcleo científico y tecnológico que nos alberga y nos permite realizar este programa en sus dependencias, a Ufromedios que nos presta la pantalla para poder justamente mostrar estos resultados de investigación y llegar a sus casas, ¿no es cierto? Por lo cual también agradecemos a cada una de las personas que nos está viendo en este momento. No podemos irnos sin agradecer también al equipo profesional y al tras bambalinas que nos acompaña cada semana, a Suchil Ramírez, Carmen Hernández, Alex Seyel y por supuesto, Anto, agradecerte a ti por acompañarme hoy en día en este programa. Les invitamos, recuerden, seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, cafecientifico.ufro, nos pueden encontrar muy fácilmente allí. Sí, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, a Daniela por un nuevo programa aquí hecho juntas, ¿cierto? Y nos encontramos el próximo miércoles a las 19 horas por la pantalla de Ufromedios. Los invitamos a acompañarnos porque vamos a tener, como decimos todas las semanas, otro interesante tema con algún académico, académica, investigador de nuestra universidad. Así que los dejamos a todos y todas invitados a un nuevo capítulo la próxima semana. Nos vemos, que estén bien, buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao. Cerramos la cafetería científica. Te esperamos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación en el Café Científico de la Universidad de la Frontera.